Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, aquí en Buenos Aires, Argentina, para compartir con ustedes las bendiciones de Dios. En esta noche quiero leer en Isaías capítulo 60, verso 1 en adelante, y dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de las costas y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel, que te ha glorificado. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Para esta ocasión, nuestro tema es el despertamiento latinoamericano y caribeño. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. 2000 años atrás estuvo sobre la tierra nuestro amado Salvador Jesucristo, el cual había sido prometido en el Antiguo Testamento como el Mesías, que vendría a la tierra y que llevaría a cabo una obra grande en medio del pueblo hebreo. Fue anunciado como el ángel del pacto en Malaquías capítulo 3 y verso 1, donde nos dice este gran profeta que vio la primera venida de Cristo y también vio la segunda venida de Cristo. Nos dice este gran profeta en el capítulo 3, verso 1: he aquí, yo envío mi mensajero
el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero fue Juan el Bautista, el cual cumplió fielmente esta promesa. Fue enviado por Dios, Juan el Bautista, a este planeta Tierra. Nació por medio del sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth, ambos ya ancianos y ella estéril, pero por cuanto no hay ninguna cosa imposible para Dios, ellos habían orado a Dios por un hijo y Dios había escuchado su oración y les envió a un arcángel para darle la noticia que su oración había sido escuchada y que tendrían un hijo y le pondrían por nombre Juan y sería profeta de Dios. Sería grande delante de Dios y le estaría preparando el camino al Señor. Y vendría delante del Señor con el espíritu y virtud de Elías. Le dice el arcángel Gabriel al sacerdote Zacarías allá en el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 1, y el sacerdote Zacarías, luego de haber orado por un hijo, ahora ni creía que ya en la edad que tenían iba a ser posible la contestación a su oración. Esto lo deja ver aquí cuando está hablando con el arcángel Gabriel y mire aquí cuando el arcángel dice, e irá delante de él. San Lucas capítulo 1, verso 17 en adelante dice, e irá delante de él, o sea, delante del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, que ni podía creer que ya siendo viejo y su esposa también pudieran tener un hijo. Y miren, él había orado por un hijo. Lo dice aquí el arcángel. Vamos a ver en el capítulo 1, verso 13, verso 12 y 13 dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Su qué? Su oración. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Así es que Zacarías había orado por tener un hijo a través de su esposa Elizabeth y había estado orando por años, pero ya cuando llegó a una edad de anciano y su esposa también, pensó que ya Dios no le concedería su petición. Pero miren, algunas veces Dios permite que la persona llegue a una situación en donde aparentemente es imposible obtener lo que le ha pedido a Dios o lo que Dios ha prometido en su palabra para la persona o para ese pueblo. Pero por cuanto no hay ninguna cosa imposible para Dios, Dios se mueve la escena y cumple lo que Él prometió o le concede la petición a la persona. Pues Él dice que le concederá las peticiones del corazón a sus hijos
Y por eso es que la persona tiene que permanecer creyendo que Dios le concederá su petición y creyendo también que Dios cumplirá lo que Él prometió en su palabra a su iglesia y también al pueblo hebreo y también a cada uno de nosotros como individuos. Ahora aquí podemos ver que el sacerdote Zacarías había orado por un hijo y ahora cuando el arcángel viene, Dios no le envía un ángel menor, sino un arcángel poderoso para que le dé esa buena noticia. Y cuando le dan esa buena noticia, luego él dice, ¿cómo yo conoceré? ¿En qué conoceré esto? O sea que esto es la verdad, esto que me estás diciendo, que esto se va a cumplir como tú lo estás diciendo. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Esa expresión del sacerdote Zacarías, veamos cómo contó delante de Dios y delante del arcángel Gabriel. Vamos a ver si contó como una expresión de fe o como una expresión de incredulidad. Porque tenemos nosotros que tener cuenta en lo que hablamos cuando Dios nos habla su palabra y cuando Dios nos da a conocer que estamos viviendo en el tiempo en que Él ha comenzado a cumplir las cosas que Él prometió para el día postrero. Ahora vamos a ver estas palabras que salieron de la boca del sacerdote Zacarías. Vamos a ver cómo contaron delante del arcángel Gabriel. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. No le había dicho cuál era, quién era, cuál era su nombre hasta ese momento. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Estas buenas nuevas de las cosas que iban a suceder en la casa, en la familia del sacerdote Zacarías. Como para la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos la promesa que Él enviará su ángel mensajero para darle la buena noticia a la familia de Dios, a la descendencia de nuestro amado Señor Jesucristo, para darle la noticia de las cosas que deben suceder en el día postrero, que son grandes bendiciones para la casa de nuestro amado Señor Jesucristo, para la familia de nuestro amado Señor Jesucristo, para la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, sigue diciendo, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. ¿Y por qué le iba a suceder esto? Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lo que Zacarías habló contó delante del arcángel como incredulidad a lo que el arcángel Gabriel le había dicho. Ahora miren, esperando una bendición tan grande como la de tener un hijo, y ahora Dios envía a su arcángel Gabriel para darle la buena nueva, la buena noticia de que va a tener un hijo, y no solamente eso, que ese hijo será un profeta de Dios, será grande delante de Dios, y será el que estará llevando a cabo la obra de preparación del pueblo para la primera venida del Mesías. Será nada menos que el profeta prometido en la Escritura, que Dios enviará delante de él para preparar el corazón de la gente, para tener un pueblo bien apercibido para la primera venida del Mesías. O sea, aquí el arcángel le está dando la buena noticia de que el hijo que va a tener es el hijo que está prometido como precursor de la primera venida de Cristo. Y eso sí que era una buena noticia, porque tener un hijo es algo muy hermoso.
algo muy bueno, lo cual Dios le concede a los seres humanos. Pero tener un hijo profeta es aún más grande. Y tener un hijo profeta que estará precursando la venida del Señor, eso es lo máximo que puede tener una persona. Ahora, son las dos cosas mayores que puede recibir una persona: tener un hijo precursor o tener un hijo precursado. Tener al hijo precursor o al hijo precursado. Ambos están en la Escritura prometidos para ser manifestados en el tiempo correspondiente. Y ahora aquí le fue dada esta buena noticia al sacerdote Zacarías. En las palabras del arcángel Gabriel está contenida la revelación de que este hijo sería el precursor de la primera venida de Cristo, que convertiría el corazón de los padres a la fe, de los apóstoles a la fe cristiana. Y con esta noticia tan grande, aún encontramos que el sacerdote Zacarías no creyó que eso sería imposible por ciertas razones humanas, naturales, que eran contrarias a lo que aparentemente era aunque eran contrarias aparentemente a lo que estaba siendo prometido. Porque normalmente las personas tienen sus hijos antes de ser viejos, de ser ancianos, pero ahora Zacarías, siendo un anciano, y su esposa también, era algo inconcebible a la mente humana tener niños así. Pero se había olvidado el sacerdote Zacarías que Abraham, el padre de la fe, por cuanto creyó a Dios, ya teniendo más años que el sacerdote Zacarías, teniendo 99 años, y Sara 89, tuvo Sara un momento con Abraham en donde concibió. Ahora Sara fue rejuvenecida al igual que Abraham. Ahora, si el padre de la fe con 100 años y Sara con 90 años vieron el nacimiento de Isaac, porque Dios lo había prometido, ahora Dios también había prometido un mensajero que vendría delante del Señor. Y ahora, cuando el arcángel Gabriel llega, da más luz acerca de ese mensajero, porque antes no se sabía de qué tribu vendría, no se sabía qué familia, qué matrimonio lo tendría, no se sabía quiénes serían sus padres, pero ahora el arcángel Gabriel está dando a conocer quiénes serían los padres del precursor de la primera venida de Cristo. El arcángel Gabriel fue también el que dio la noticia a María de que ella sería la mujer bienaventurada de la cual el profeta Zacarías había hablado cuando dijo que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Nadie sabía cuál sería esa Virgen, pero el arcángel Gabriel sí supo y fue a ella y le dio esa buena noticia. Pero ya estaba la profecía de que la simiente de la mujer vendría. Y esa simiente de la mujer sería el Mesías, el Cristo. Ya se sabía que sería por medio de una mujer que vendría el Mesías, pero nadie sabía cómo sería esa mujer. Pero luego el profeta Isaías dijo que sería una virgen, y luego vino más información por medio del profeta Miqueas diciendo que vendría de Belén de Judea. Por lo tanto,
sería descendiente del rey David, de la casa de David, porque la casa de David tenía la promesa del que se sentaría en el trono de David. Por esa causa, el arcángel Gabriel, cuando estuvo hablando con María, le dijo: y ahora concebirás en tu vientre, verso 31 de este mismo capítulo 1 de San Lucas, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, Zacarías había dicho: ¿en qué conoceré esto? Y fue una expresión de incredulidad. ¿En qué conoceré esto? Pues soy yo un hombre ya viejo y mi esposa también avanzada en edad. María dijo casi lo mismo, pero la expresión o lo que dijo Zacarías lo dijo con incredulidad, dudando lo que le había sido prometido. Pero María lo que preguntó no lo preguntó con incredulidad, sino preguntó pidiendo más información de cómo sería hecho eso y si ella tenía que contribuir en algo. ¿Qué debo hacer? Vamos a ver. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? ¿Qué debo yo hacer? Porque yo soy virgen, no he conocido varón. ¿Cómo será esto que tú estás prometiendo? Porque ella estaba interesada en el cumplimiento de esa promesa que le estaba siendo dada a ella. Y le estaba siendo dada la promesa de la primera venida del Mesías. ¿Saben ustedes que la Virgen María representa a la iglesia del Señor Jesucristo? A la iglesia novia del Señor Jesucristo, que es la que tiene la promesa de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cómo podrá hacerse esto? El cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Esa es una buena pregunta de y para la iglesia del Señor Jesucristo. Y así como el arcángel Gabriel le explicó a María, dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder en el día postrero, después de las que ya han sucedido durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Así como Dios envió a Gabriel el arcángel para dar esta buena noticia a María, Jesucristo envía a su ángel mensajero con esa gran voz de trompeta, con esa voz de arcángel, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. ¿A quién? A su iglesia. Es a la iglesia del Señor Jesucristo a quien Cristo, por medio de su ángel, dirige su mensaje del día postrero, de estas cosas que deben suceder. De todas estas cosas que están prometidas con relación a la segunda venida
de Cristo. La iglesia preguntará, ¿cómo puede hacerse esto? Esa es una buena pregunta que es contestada en y por el mensaje del ángel del Señor Jesucristo en el día postrero, enviado para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, como dice Apocalipsis capítulo 22 y verso 6. Ahora, el arcángel no le dice a María que no había creído, más bien le revela a María cómo es que se va a llevar a cabo esta promesa. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora miren cómo sería el cumplimiento de esa promesa. Vendría el Espíritu Santo y haría sombra sobre ella, y así sería creado en el vientre de María, sería creada la vida allí, esa célula de vida, la cual se multiplicaría y formaría el cuerpo de Jesús, el cual nacería luego de cierto tiempo, digamos luego de 9 meses, siempre que nos habla la Escritura del nacimiento de alguna persona y no nos dice a los cuántos meses de haber sido concebido nació, pues le tenemos que colocar 9 meses, porque ese es el tiempo normal para el nacimiento de todo niño, de toda persona. Pero cuando se sale de lo normal, el nacimiento en cuanto a tiempo, entonces se puede explicar y a los 7 meses o a los 8 meses nació. Pero si es un nacimiento normal en cuanto al tiempo que debe tomar todo nacimiento, no hay que explicar que nació a los 9 meses. Ahora, el arcángel Gabriel le apareció a María 6 meses después que le había aparecido al sacerdote Zacarías, y que Zacarías y Elizabeth habían concebido. O sea, ella había concebido del sacerdote Zacarías. Dice el arcángel, dice la Escritura, San Lucas capítulo 1, verso 26, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Cuando dice de la casa, eso es de la familia, de la descendencia del rey David. Era un descendiente de David, el carpintero José. Por eso en algunas ocasiones en que el arcángel habló con él, le dijo, José, hijo de David, haz esto, esto y esto. Y el nombre de la Virgen era María. Ahora vamos a ver dónde fue que el arcángel le dice, aquí mismo en el verso 36 de San Lucas capítulo 1, el arcángel le dice a María, y aquí tu parienta Elizabeth. El arcángel le dice que eran parientas. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido
hijo en su vejez, y este es el sexto mes. Así es que le apareció a Zacarías o en el primer mes, o a fines del mes número 12, o a fines del mes número 12, o a principios del primer mes del año hebreo religioso. Ahora sigue diciéndole: ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora María le dijo amén a las palabras del arcángel Gabriel. María le dijo: hágase en mí conforme a tu palabra. Recibió esa palabra en su alma, en su corazón, y 9 meses después nació Jesús. Y conforme a la promesa de Cristo para su iglesia, para el día postrero, encontramos que el Espíritu Santo, conforme a la promesa divina, vendrá sobre su iglesia gentil. Ha estado en su iglesia gentil por 2000 años aproximadamente, por 7 etapas o 7 edades, llevando a cabo la obra correspondiente a cada edad. Y luego que terminó su labor a través de su séptimo ángel, mensajero precursor de la segunda venida de Cristo, encontramos que le toca a la iglesia del Señor Jesucristo recibir la bendición de la segunda venida de Cristo. Ahora miren la relación y la tipología, y cómo esa tipología ha sido manifestada en el tiempo final. Miren, Juan el Bautista, precursor de la primera venida de Cristo. ¿Y saben ustedes que el precursor de la segunda venida de Cristo era Bautista? Un Bautista, o sea, otro Bautista, para precursar la segunda venida de Cristo. Así es que podemos ver cómo estas cosas se representan en el pasado, y luego, cuando son hechas nuevamente para llevar a cabo una obra divina en el cumplimiento de lo que Dios prometió, como lo que sucedió en el pasado, es tipo y figura de lo que sucede en nuestro tiempo, en esta generación final que vive en esta tierra. Ahora, así como Dios, desde el templo que está en el cielo, ha enviado ángeles mayores como Gabriel, el arcángel,
y Miguel el arcángel. También han sido vistos otros ángeles, pero los más sobresalientes son Gabriel y Miguel. Fue Gabriel el que le dijo al profeta Daniel que le daría a conocer las cosas que están escritas en el libro de la verdad. Y este gran profeta de Dios, Daniel, estuvo escuchando todas esas cosas. En Daniel capítulo 10, versos, vamos a ver, 18 en adelante, dice, y aquel que tenía semejanza de hombre, o sea, un hombre pero de otra dimensión, parecido a un hombre de esta dimensión. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayudó contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahora aquí está hablando el arcángel Gabriel y le está mostrando al profeta Daniel estas cosas que están escritas en el libro de la verdad. Dice también que necesitó ayuda y nadie le ayudó excepto el arcángel Miguel, que es el príncipe que está por los hijos de Israel, el pueblo hebreo. Ahora podemos ver que estos arcángeles intervienen en los cambios de gobiernos, en los cambios de imperio, en el cambio del reino de los gentiles. Ellos han estado interviniendo de un imperio a otro imperio, del imperio de Nabucodonosor al imperio medo-persa, del imperio medo-persa al imperio griego, y del imperio griego al imperio romano, y del imperio romano en las piernas de hierro, ahora en el día postrero, al mismo imperio romano, pero los pies de hierro y de barro cocido. ¿Que habrá una intervención para la etapa de los pies de hierro y de barro cocido? Claro que la hay. ¿Y dónde está eso en la Escritura? ¿Que habrá esa intervención? En Apocalipsis capítulo 17 dice, verso 15 en adelante dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Eso es fuego atómico que estas naciones y reyes que le darán su poder y su autoridad tendrán almacenado, porque serán naciones que estarán bien adelantadas,
científicamente y estarán bien preparadas con armas atómicas, las cuales también usarán en contra de la bestia y de la mujer que está sobre la bestia. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ahí está la intervención divina. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora podemos ver que hay una intervención de parte de Dios, en donde sus arcángeles estarán presentes. Dice en Daniel capítulo 12, verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Le dice al profeta Daniel, que es hebreo, y el pueblo de Daniel es el pueblo hebreo. Y el arcángel Gabriel está por los hijos de Israel, por el pueblo hebreo. Ahora dice que para ese tiempo, para aquel tiempo, se levantará Miguel, o sea, el arcángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quiénes son esos que están en el libro de la vida del Cordero, escritos allí, de medio del pueblo hebreo? Son 144,000 hebreos que aparecen en Apocalipsis capítulo 7, donde es enviado el ángel del Señor Jesucristo con el ministerio del día postrero, viniendo con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos. Esos son los que serán libertados en el día postrero. Durante la gran tribulación ellos recibirán la palabra, y aún un poquito antes de comenzar la gran tribulación, ya ellos verán la gloria de Dios manifestada en su iglesia, en la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos, donde estará la gloria de Dios manifestada en toda su plenitud, pues estaremos llenos de toda la plenitud del Espíritu Santo y no habrá limitaciones en cuanto a lo que Dios hará en y a través de su iglesia gentil, lo cual verá el pueblo hebreo en el día postrero. Ahora podemos ver lo que está aquí prometido. Dice también, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Habla de la resurrección ahí. Viene la resurrección para los santos en Cristo, y al final de la gran tribulación vendrá la resurrección para esos 144,000 que recibirán a Cristo al tiempo final o en el día postrero, y durante la gran tribulación morirán como mártires por creer en Jesucristo, y la bestia será la que los matará usando ejércitos de esas naciones que le han dado su poder y su autoridad. Pero esos 144,000
resucitarán al final de la gran tribulación y estarán durante el reino milenial con Cristo y su iglesia, y estarán como eunucos, así como los reyes tenían eunucos en el palacio que atendían a la reina. Así también Cristo tendrá eunucos, son 144,000 hebreos que estarán allá en el glorioso reino milenial, trabajando en favor de la iglesia del Señor Jesucristo y de nuestro amado Señor Jesucristo, pues el milenio será la luna de miel de Cristo con su iglesia. Será regresando nuevamente al huerto del Edén, porque eso será la restauración del huerto del Edén, para así el segundo Adán con la segunda Eva vivir 1000 años sin ver muerte, para así mostrar que ya el problema del pecado fue resuelto y que ya de ahí en adelante no habrá muerte para los hijos e hijas de Dios. Ya con eso será mostrado que son eternos porque han vivido un día completo, 1000 años, con Cristo en el glorioso reino milenial. Y después vendrá el juicio final, donde Cristo y su iglesia juzgarán a todas las personas que vivieron en esta tierra y que no eran parte de ese cuerpo místico de creyentes, y luego unos entrarán a vida eterna y otros a condenación perpetua, serán echados en el lago de fuego, donde serán consumidos en cuerpo, espíritu y alma también. ¿A los cuántos años? No sabemos. De seguro, unos tendrán más tiempo que otros allí en el lago de fuego, porque de acuerdo a lo que hicieron mientras vivieron en la tierra, en estos cuerpos mortales, en el cuerpo mortal, será el castigo que recibirán. Esto es para los que serán condenados. Así es que, de seguro algunos podrán vivir allí o podrán estar allí siendo castigados y destruidos, quizás cientos de años, otros quizás miles de años, y otros no sabemos si hasta millones de años. Y el diablo no sabemos cuánto tiempo. Dice la Escritura que los santos juzgarán al mundo y aún juzgarán a los ángeles caídos, o sea, al diablo y a sus ángeles que cayeron, los cuales serán condenados en el juicio final y echados al lago de fuego, donde serán destruidos. Y tendremos una eternidad para todos los hijos e hijas de Dios, tanto para los escogidos como para los 144,000, como para los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento, para los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, y para los otros que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, en esa otra sección, y que sus nombres no fueron borrados porque no se rebelaron en contra de los escogidos de Dios, sino que les fueron de grande ayuda en el tiempo en que vivieron. Y por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeñitos, esas cosas buenas, esos favores y ayudas, Cristo dice, a mí lo hicisteis. Ahora podemos ver todas estas cosas que están prometidas para suceder.
Y de todas estas cosas, lo más que nos interesa en estos días son las cosas que deben suceder en estos días en los cuales estamos viviendo en carne humana. Porque de estas cosas dependen las cosas que han de suceder durante la gran tribulación y durante el reino milenial, y luego las cosas que sucederán después del reino milenial y después del juicio final. Así es que es muy importante conocer las cosas que deben suceder en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y así como para Dios darle a conocer a María las cosas que debían suceder en aquellos días con relación a la venida del Mesías, para lo cual le envió al arcángel Gabriel, el cual le dio a conocer esas cosas que debían suceder en aquel día, en aquel tiempo. Ahora, Cristo ha dicho: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas que deben suceder, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para eso Él envía su ángel mensajero en el día postrero a su iglesia con el mensaje de las cosas que deben suceder pronto, con el mensaje del evangelio del reino, en el cual son abiertas estas cosas que deben suceder, en donde todas las promesas correspondientes al día postrero son abiertas, son dadas a conocer a todos los hijos de Dios. Todas esas escrituras que hablan de todas las cosas que Dios ha de hacer en el día postrero son abiertas por Cristo a través de su ángel mensajero para dárselas a conocer a su iglesia gentil en este tiempo final, en este día postrero, en este séptimo milenio en el cual estamos nosotros viviendo. Ahora miren así como Dios envió ángeles en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel. Nuestro amado Señor Jesucristo ha enviado ángeles y mensajeros a su iglesia gentil. Les envió 7 ángeles mensajeros para 7 etapas de su iglesia gentil. Y luego en el día postrero, Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a todas o en todas las iglesias. Así es que miren cómo para la iglesia del Señor Jesucristo, Jesucristo ha enviado ángeles, así como Dios hizo para el pueblo hebreo, pues el pueblo hebreo es la iglesia del Antiguo Testamento. Y la iglesia del Nuevo Testamento es la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por los creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, para la cual Jesucristo ha enviado ángeles mensajeros también. Lo mismo que Dios hizo con su iglesia hebrea, con el pueblo hebreo, es lo mismo que Cristo hace con su iglesia gentil. Ahora podemos ver que para el día postrero el llamado es: levántate y resplandece, despiértate y levántate, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Para la primera venida de Cristo esta escritura estaba cumpliéndose, y el pueblo hebreo, la iglesia de Dios del Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, estaba llamado a
levantarse, despertar y levantarse y ver el cumplimiento de las promesas de Dios correspondientes para aquel tiempo, las cuales estaban siendo cumplidas. Pero no despertaron, se quedaron dormidos en la dispensación de la ley y no despertaron en y a una nueva dispensación, a un nuevo día dispensacional para ver las cosas que Dios estaba cumpliendo, y por eso ellos tropezaron con Cristo, con el velo de carne, donde se estaban cumpliendo las promesas mesiánicas de aquel tiempo. No pudieron entender que ese era el hombre donde estaba el sello del Dios vivo, el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo en Isaías capítulo 61, cuando leyó esa escritura de Isaías capítulo 61, él la leyó. En San Lucas capítulo 4, verso 17 en adelante dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, esto fue en la sinagoga de Nazaret, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Podían estar buscando el Espíritu de Dios por todos sitios, pero ¿dónde estaba? En Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, aquí podemos ver que había aparecido sobre la tierra, en medio del pueblo hebreo, en medio de la iglesia hebrea bajo la ley, había aparecido el ungido con el Espíritu Santo para predicar el año agradable del Señor y para llevar a cabo todas estas maravillas que estaban prometidas que el Mesías, el ungido de Dios, llevaría a cabo. Ungido, Mesías y Cristo es lo mismo. O sea, el Cristo es el ungido con el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Así es que aquí estaba el ungido, el Cristo, el Mesías, para llevar a cabo el Espíritu Santo a través de él todas estas promesas hechas para el pueblo hebreo. Y por eso, en su ministerio, él estaba predicando el año de la buena voluntad de Jehová, el año agradable del Señor, y estaba sanando a los enfermos, estaba dándole ánimo a los quebrantados de corazón, sanando a los quebrantados de corazón y pregonando libertad a los cautivos y dándole vista a los ciegos y poniendo en libertad a los oprimidos y dando así buenas nuevas a los pobres, buenas noticias para todos los pobres. Por eso, cuando Juan envió discípulos a Jesús para preguntarle: ¿tú quién eres? O sea, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? O sea, ¿eres tú el Mesías prometido, el ungido de Dios, o esperaremos a otro? ¿Eres tú
el Cristo el ungido al cual yo le he estado preparando el camino, o esperaremos a otro? O sea, o me equivoqué cuando dije que tú eres el Cristo, que tú eras el Cordero de Dios, que tú eras aquel que vendría después de mí. Juan estaba dispuesto a corregir si se había equivocado. Pero si Juan se había equivocado y Jesús no era el Mesías, no era el Cristo, Juan el Bautista tampoco era el precursor. Porque al que Juan le había preparado el camino era Jesús de Nazaret. No se lo había preparado a otra persona, sino a Jesús de Nazaret. El cual era pariente humanamente hablando, porque había venido por medio de una pariente de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Así es que Juan estaba muy preocupado, pues se encontraba en la cárcel. Él dijo, pues ahora yo estoy en la cárcel, y ahora, ¿qué será de mí? ¿Qué será de aquí en adelante? ¿Habrá terminado mi ministerio? Juan, ya por cuanto había presentado el Mesías, había dicho, a él le conviene crecer y a mí menguar, cuando sus discípulos le habían dicho, o muchos discípulos, o los escribas y doctores de la ley le habían dicho, mira, aquel del cual tú diste testimonio, a él le siguen más personas que a ti y bautiza más personas que tú, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Juan dijo, a él le conviene crecer y a mí menguar. Juan había hablado correctamente, pero ahora en la cárcel su ojo profético como que se quería opacar y mandó a preguntar si era Jesús aquel que había de venir, aquel que vendría después de Juan, al cual Juan le estaba preparando el camino, o si esperarían a otra persona. Si esperarían a otra persona, entonces Juan el Bautista no era el precursor del Mesías, sino Jesús. Pero Jesús dijo algo muy importante. Jesús comenzó a sanar a los enfermos y los discípulos de Juan comenzaron a ver todas esas cosas que estaba haciendo Jesús, y después le dice a los discípulos de Juan, vayan a Juan y le dicen, los ciegos ven, o sea, son sanados, los cojos andan, los paralíticos, todas esas personas que ustedes han visto ser sanadas, ya ustedes ven que están caminando ya. Y a los pobres es predicado el Evangelio. Juan, siendo profeta, tenía que conocer lo que el profeta Isaías había dicho que haría el Mesías, lo cual leyó también Jesús allá en Nazaret, pero Juan no estaba allí presente cuando Jesús lo leyó. Esta escritura de Isaías que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Tenía que predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Eso sería lo que estaría haciendo el Mesías en su primera venida. Eso sería lo que estaría haciendo el precursado al cual Juan le estaba preparando el camino. Por eso él no continuó leyendo la profecía de Isaías, porque si continuaba leyendo, decía,
y el día de venganza del Dios nuestro. Y el día de venganza del Dios nuestro no sería predicado en aquel tiempo, porque eso corresponde para el día postrero, para ser predicado por el mensajero enviado en el día postrero con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, o sea, para ser predicado por el ángel mensajero que viene con el sello del Dios vivo, que viene ungido con el Espíritu Santo para predicar el año o el día de venganza del Dios nuestro, o sea, para predicar los juicios divinos que han de venir durante la gran tribulación y dar a conocer que estamos viviendo en ese día, o sea, en ese día milenial, en ese milenio, en ese día postrero que es el séptimo milenio. Pues es enviado ese ángel mensajero para dar testimonio, para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto, estas cosas que deben suceder a este mundo, estas cosas que deben suceder al reino, al imperio de los gentiles en el día postrero, y también las cosas que deben suceder al pueblo hebreo y las cosas que deben suceder a la iglesia del Señor Jesucristo. Podemos ver que hay bendiciones para unos y hay juicios divinos para otros. Todo eso es dado a conocer por el ángel del Señor Jesucristo, ungido por el Espíritu Santo en el día postrero. Por eso es que el libro del Apocalipsis nos habla del ángel del Señor Jesucristo enviado por nuestro amado Señor Jesucristo, en el cual y a través del cual Cristo en Espíritu Santo estará llevando a cabo la obra del día postrero. Y así como le dijo Jesús a los discípulos de Juan, vayan a Juan y le dicen las cosas que yo estoy haciendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos, todas estas personas están siendo sanadas y a los pobres está siendo predicado el Evangelio, porque había sido ungido para llevar a cabo esa labor el Espíritu Santo a través de él. Y ahora, ¿qué es lo que dice que estará haciendo el ángel mensajero que vendrá en el día postrero con el sello del Dios vivo? ¿Qué estará haciendo el Espíritu Santo a través de él? El Espíritu Santo dijo en Apocalipsis capítulo 4, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y en Apocalipsis 22 es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en su ángel mensajero, el que estará ungiéndolo y por medio de él estará dando a conocer estas cosas que deben suceder. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo conoceremos al ángel mensajero del Señor Jesucristo, enviado en el día postrero con el Espíritu Santo, con el sello del Dios vivo, ungido con el Espíritu Santo, ungido con el Espíritu de Jehová? Lo conoceremos porque estará cumpliendo aquello que está prometido que él estará haciendo. Lo veremos dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Lo veremos abriendo las Escrituras a la iglesia del Señor Jesucristo,
dándole a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo todas estas promesas señaladas para el día postrero, dándole a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo las cosas que deben suceder pronto, pues para eso es enviado en el día postrero. No tiene que hacer otra cosa que no sea aquello para lo cual Él es enviado. Mire, Juan el Bautista fue el profeta grande de aquel tiempo, y después vino uno mayor que él, el cual fue Jesucristo. Pero la Escritura dice, Juan a la verdad, ningún milagro, ninguna señal hizo. Y fue el profeta más grande de aquel tiempo antes de Jesús. Un profeta no es grande por los milagros que hace, sino por las escrituras que él cumple para ese tiempo. Si las escrituras son para un mensajero dispensacional, su ministerio es un ministerio dispensacional. Y eso es lo que lo hace grande, como está señalado en la Escritura. Lo hace ser un mensajero dispensacional, que es la clase de mensajero más grande que Dios envía a la tierra. Ahora, Él no tiene que hacer lo que la gente desea que Él haga, sino lo que Dios le dice por su palabra, que Él debe de hacer, ungido e inspirado por el Espíritu Santo, y hacerlo cada cosa en el tiempo señalado por Dios. No hacer lo que va a lo último primero y lo que va primero a lo último. No. Así es que lo que estaremos viendo en el día postrero, en el ángel mensajero enviado por Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo, será la apertura de las Escrituras, de la palabra, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder conforme a como han sido profetizadas para el día postrero. Y con ese mensaje, Dios llama a su iglesia a despertar a un nuevo día dispensacional y a una nueva edad. Y por cuanto la obra de Jesucristo en su iglesia ha estado moviéndose desde la tierra de Israel hasta la tierra de América, cada edad se cumplió en cada territorio asignado por Dios. Ahora la obra de Cristo del día postrero corresponde a la América Latina y al Caribe, donde la gloria de Dios es manifestada y en donde son llamados los latinoamericanos y caribeños a despertar y levantarse para estar en pie delante del Hijo del Hombre, revelándose en el día postrero. La iglesia del Señor Jesucristo, sus escogidos, son llamados y despertados y juntados en el día postrero para ver el cumplimiento de todas estas cosas que deben suceder. Y son enseñados por el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero en estas cosas que deben suceder pronto, para que así estemos conscientes del programa divino que se está llevando a cabo
en este día postrero, en la América Latina y el Caribe, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. El despertamiento latinoamericano y caribeño. Ese es el despertamiento de parte de Dios, para que todos despertemos a la realidad del programa divino y entendamos todas estas cosas que deben suceder en este día postrero, en el cual, por la gracia de Dios, nos ha tocado a nosotros vivir. El despertamiento latinoamericano y caribeño. Así es que, Argentina, despiértate, pero ya, y levántate en este día postrero para que recibas las bendiciones de Dios, las bendiciones de Jesucristo prometidas en su palabra para sus hijos en el día postrero. El despertamiento latinoamericano y caribeño. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles a conocer lo que es el despertamiento latinoamericano y caribeño de parte de Dios. Mañana estaré nuevamente con ustedes en el lugar que les fue anunciado, el cual nuevamente Miguel les anunciará. Estaremos en la mañana y luego también en la tarde, o sea, de medio de abajo. Estaremos transmitiendo a través del satélite Galaxy 7, canal 11, y a través de Panansat 3, canal 24, y otros canales de televisión en Puerto Rico, Colombia y otros lugares, para que así la América Latina y el Caribe escuche el llamado final de Dios, el llamado de Jesucristo para despertar y estar en pie delante del Hijo del Hombre, estar en pie viendo el cumplimiento de las promesas divinas correspondientes al día postrero en el cual estamos viviendo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y se materialicen en nosotros todas las bendiciones prometidas de Cristo para su iglesia, para el día postrero. Dejo con nosotros a Miguel Bermúdez Marín nuevamente para continuar y finalizar en esta noche y así darles a conocer la hora en que estaremos reunidos y el lugar donde estaremos reunidos mañana, en la mañana y también de medio de abajo. Vamos a dejar por aquí a Miguel con nosotros para continuar. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y pasen todos muy buenas noches.